días nuevamente. Dios les bendiga. Vamos a continuar con algo que comenzamos hace 8 días. ¿Y qué fue? ¿Cuáles iglesias? Vamos a proyectar la diapositiva, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y decíamos que es un mensaje, tiene más de 2000 años, pero es un mensaje profético porque es un mensaje que está escrito en el libro del Apocalipsis o el libro de las revelaciones, el libro que fue revelado por Jesucristo. ¿A cuál apóstol? A Juan. ¿Y dónde estaba Juan? Antes de estar aquí en Patmos, Juan estaba aquí. ¿Cómo se llama esta iglesia? Éfeso. Y de aquí lo enviaron acá, a más o menos 90 kilómetros. Dijeron, no vas a hablar más de Jesús, no queremos escuchar más ese mensaje, y lo mandaron por acá, a este archipiélago que lo conforman 12 islas, y estuvo ahí desterrado aproximadamente en el 90 después de Cristo. Y es allí en donde dice que por revelación, en una abertura que le llamaban la abertura del Apocalipsis precisamente, fue que el Señor le revela a Juan lo que quería para estas 7 iglesias en el primer siglo, pero es un mensaje con una profecía dual, es decir, que les estaba hablando a ellas, pero también es un mensaje que sería vigente para el proceso y el crecimiento de la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días. Cuando el mensaje es llevado al primer siglo, a estas 7 iglesias, por el mensajero que Juan envía, no eran templos físicos, sino que el mensaje era a personas. Pero con el paso del tiempo, de los siglos, se convertirían en templos físicos, que eso lo veremos la próxima semana cuando corresponda a la tercera iglesia que está más arriba del Asia Menor del tiempo, que es la de Pérgamo. Hoy nos vamos a concentrar en la segunda iglesia que corresponde, que es Esmirna. Pero ¿qué recuerdan de los detalles importantes de la iglesia de Éfeso? Recordemos que fue la iglesia apostólica, en donde enseñó, en donde fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje, en donde enseñó Juan hasta sus últimos días, en donde estuvo a cargo Timoteo y por donde pasaron muchos apóstoles, personas que tuvieron el primer contacto con Jesús. Y recordemos que esa iglesia trabajaba, ¿recuerdan? Obras. Trabajaban y trabajaban todo el tiempo, eran incansables, eran imparables. Fue el elogio que Jesús le hizo a esta iglesia. Pero recordemos también que cuando se cae en tanta actividad, les decía, cuando nuestro ministerio se vuelve un deber y no un deleite, perdemos de vista al Señor, a Jesús. Y es algo que debemos recordar. Y decíamos, mientras nosotros estemos en nuestra iglesia, yo no voy a decir, ¿verdad que hoy tengo que ir a la iglesia? ¿Verdad que debo estar en el ministerio de los niños? ¿Verdad que hoy tengo que ir a los jóvenes? Sino que es el anhelo del corazón de nuestro Señor Jesús, el cual envía este mensaje a las iglesias, que sea un deleite, un disfrute, decir, hoy me reúno, hoy domingo, con mis hermanos, no veo la hora de verlos. Dígale a su hermano que tiene a su lado, no veía la hora de verte hoy. Y dígale también, me deleito en la presencia del Señor. Debe ser un deleite. Debe ser un deleite porque somos esa familia espiritual, porque somos los que en algún momento, cuando seamos arrebatados con Cristo en las nubes, allá nos volveremos a ver. Y va a decir, hay otra vez acá arriba, ¿no? No, qué bueno que estemos allá y que nos veamos nuevamente. Recordemos que esta primera iglesia era una iglesia que rechazaba lo malo,
que no le daba cabida a algo que no fuera escritural, a algo que no fuera moral delante del Señor. Veíamos eso también. Y había una demanda, un recorderis que Jesús les decía, y es: has dejado tu primer amor. Y nos preguntábamos y hablábamos hace 8 días, ¿has tú también dejado tu primer amor? Y recordemos que para volver a ese primer amor eran las 3 R's. ¿Recuerdan esas 3 R's? Recordar, retornar y repetir. Mabel estuvo atenta tomando nota porque hay que repasar, esa es la idea. Es muy importante que lo hagamos porque estas 7 iglesias que estamos estudiando tienen que ver con ese tiempo y tienen que ver contigo y conmigo. Y es muy importante porque es el primer mensaje de este libro que es revelado a Juan para su iglesia, y era voluntad de Jesús que fuera escrito hasta estos tiempos. Así que recordar ¿qué? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué ha hecho Él? Todas las maravillas que ha hecho en la Escritura. Y recordar qué ha hecho por ti y qué ha hecho por mí. ¿Qué tantas cosas ha hecho Dios por usted, hermano? Hoy como que nada. Ok. Entonces eso debe mantener encendido ese primer amor, recordando su fidelidad. Y ese retornar es ¿qué? Arrepentirse. Si has olvidado ese primer amor y si no estás haciendo su voluntad, entonces arrepiéntete y conviértete, vuelve al Señor. Y repetir las obras que cuando recién te enamoraste del Señor, ¿tú qué hacías? Querías hablarle de todos a Cristo, de Cristo. Pero va pasando el tiempo y uno se va olvidando de eso y se va uno enfriando. Y el Señor le decía a su iglesia: ojo, trabaja mucho, pero ten en cuenta que yo estoy allí. No me olvides, yo soy el Señor. Más o menos pasando por ese resumen de la primera iglesia, ¿correcto? Sé que quedó una duda también. Alguien me comentó sobre los nicolaitas. ¿A ustedes les quedó claro cuando hablaba aborrezco las obras de los nicolaitas? Que era una doctrina que decía el espíritu está separado del cuerpo, entonces mi cuerpo puede hacer lo que quiera, no importa que peque, y espiritualmente que se arrepienta y no pasa nada. Pero resulta que ciertamente somos espíritu, alma y cuerpo, pero es uno solo. Y no puede el uno hacer lo que quiera y el otro mantenerse bien. Eso no tiene concordancia. Y les voy a ilustrar algo más que encontré sobre los nicolaitas. Los nicolaitas significaban el que conquista al pueblo, pero tiene un origen muy interesante. Y el origen de los nicolaitas está en Hechos capítulo 6, versículo 5. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Hechos capítulo 6, versículo 5? Son nombrados 7 diáconos. Y de esos 7 diáconos, el primero fue Esteban. Y menciona también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Miren qué interesante. Y este Nicolás, dice la historia, que siendo y habiendo orado los apóstoles mismos por ellos y habiendo encomendado la palabra y siendo hombres fieles a la palabra, este hombre Nicolás desvió su corazón y apostató luego de su fe. Negó la fe de la cual había creído. Y a partir de ahí, entonces, claro, cuando alguien es nombrado diácono en una iglesia, no es para que esté por encima de los demás, pero es reconocido por todos. Y como él era reconocido, Nicolás empezó a hablar: no, mira, pues en últimas, si Jesús pagó en la cruz y ya perdonó nuestros pecados, pues hagamos lo que nosotros queramos. En últimas, ya hemos sido perdonados. ¿No se le parece mucho a una doctrina que hoy hay en donde dice, sí, crea en Jesús, Él ya te perdonó, pero tú porque sigues con la misma mujer puedes tener otra? Y entonces uno dice, ¿verdad? Eso está como bueno, sensual y atractivo, chévere. Y pues en últimas caminadas, vamos a beber
tomamos y bebamos, que tal vez mañana moriremos. Eso lo hace su cuerpo. Mañana usted, Señor, usted ya me perdonó, y sígalo haciendo. Más o menos, eso era lo que planteó Nicolás y la doctrina nicolaíta, que se permeó a esta iglesia, que alcanzó esta iglesia, y vamos a ver que inclusive hasta allá, hasta Pérgamo, el Señor otra vez hace mención de los nicolaitas. Es más, hoy en día tenemos nicolaitas en el mismo pueblo de Dios, porque los nicolaitas salieron no de los impíos, sino de los mismos creyentes. De los mismos creyentes. Ahora vamos a pasar a la iglesia número 2, Esmirna. Estaba a más o menos 100 kilómetros de Éfeso. Éfeso estaba a 5 kilómetros del mar Egeo, y era una ciudad, era la puerta de entrada al Asia Menor, y era una iglesia, o era un lugar muy rico, porque pasaba mucho comercio, y todas estas de esta costa tenían mucho comercio, eran ciudades ricas. Recordemos, vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Son 4 versículos nomás de la iglesia de Esmirna, solo 4. Es muy corto. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos claros en la introducción y en la importancia del mensaje? Recordemos algo. Jesús a cada iglesia iba a mencionar 4 cosas que vamos a encontrar desde la 1 hasta la 7. Vamos a encontrar que Jesús hace una presentación de lo que Él es y sus atributos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todas las iglesias, y la iglesia desde la primitiva hasta hoy, Jesús es el centro del mensaje. 2, vamos a encontrar en cada iglesia que Jesús dice: yo conozco tus obras. Queriendo decir, no importa lo que tú hagas, si te escondes debajo en una cueva, si piensas que no te veo, yo te conozco y yo conozco mi iglesia. Así que necesito que seas sincero, porque yo te conozco. 3, al que venciere. Vamos a encontrar en todas las iglesias esa palabra, al que venciere. Esto denota una batalla. Esas iglesias tenían que batallar. Y la iglesia de Jesucristo hoy tiene que pelear contra un enemigo grandísimo. ¿Saben quién es? ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Quién? Usted mismo. Claro, el diablo no. El diablo tiene la culpa. Claro que sí. Pero tú decides si le das la victoria a él o no. ¿Acaso el diablo lo toma por la fuerza y le dice: camine, vamos a pecar? Al que venciere, esa batalla tiene que ver contigo y conmigo. Tú le das la victoria al Señor Todopoderoso, al cual que tú dices: Él es mi Padre, Dios. O tú le das la victoria a Satanás cuando pecamos y le decimos: Satanás, tú eres mi Padre y te obedezco a ti. La victoria está en nuestras manos, hermanos. Al que venciere. Y una cuarta frase que vamos a escuchar a lo largo de todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, no solo este oído físico, amado. Debemos pedirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales, porque definitivamente lo que vemos a nuestro alrededor pronto dejará de ser. Los que estamos en este momento aquí, algún momento nos vamos a volver a ver, pero no en estos mismos cuerpos, sino unos cuerpos puros, renovados, transformados, perfectos, cuando estemos con Cristo en las nubes. Puede ser en cualquier momento, amados. Así que debemos estar atentos a lo que está pasando en la iglesia y a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Por eso la premura de este mensaje. Esmirna, que significa mirra. Éfeso significaba deseada y Esmirna significa mirra.
aquella sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especie aromática. Era el significado de Esmirna. ¿Y por qué un perfume? ¿Por qué tan aromática? ¿Por qué esta ciudad con ese nombre? Esta ciudad era llamada la corona de todo Asia. Era la ciudad más bella de todas estas ciudades, de estas 7 ciudades y de todas las ciudades del Asia Menor. Actualmente, Turquía. Dice que en la actualidad la ubicación es Izmir. Si ustedes miran en un mapa y encuentran Izmir, Izmir corresponde a donde antiguamente estaba Esmirna. Izmir. Era un centro de belleza, era un centro donde se practicaba la medicina, donde había mucha ciencia, era una ciudad muy culta aparentemente. Y miremos este detalle, siempre estuvo al lado Esmirna del ganador durante las guerras romanas y su lealtad era intensa a Roma, tanto que los césares o los emperadores eran su dios en Esmirna, era su dios. O sea que un emperador o un césar, uno no podía llegar y ¿qué más? ¿Cómo estás? Porque era Dios con D minúscula. Eran adorados fuertemente en Esmirna. Tanto que 50 años después de la muerte de Juan, estamos hablando más o menos en el 140, 150 después de Cristo, Policarpo, ¿ustedes saben quién fue Policarpo? Era un discípulo directo de Juan. Fue enterrado vivo por negarse a adorar a César. Le dijeron a Policarpo, venga, ¿y usted por qué no se inclina ante él? Es que él no es Dios. Entonces lo tomaron y ¿saben qué edad tenía Policarpo cuando lo enterraron vivo? 86 años. Tome usted un anciano, abra un hueco y lo tira al hueco, vivo, y échele tierra encima. Eso fue lo que hicieron con Policarpo, por negarse a adorar a un César, porque le dijo, tú no eres Dios. Si fuera tu caso, ¿qué harías? Y entonces se va a caracterizar esta iglesia por algo: persecución. Persecución. Y aparte de eso, aparte de que los emperadores y al pueblo romano de esa esplendorosa ciudad no se podían tocar, había una comunidad de judíos que era bien hostil y que no quería tampoco a los cristianos. No los quería. Recordemos que después del año 70, cuando el templo es destruido, los judíos son dispersos. O sea que vamos a encontrar en estas ciudades a judíos y a cristianos también. A judíos que compartían la fe cristiana, pero a judíos que detestaban a los cristianos. Y eso sucede todavía hasta hoy. Vamos entonces a la lectura de Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Y dice a la iglesia en Esmirna, ¿todos tienen su Biblia ahí? ¿O su celular? Todos sus ojos puestos allí. Usted mismo compruebe que lo que estamos diciendo es lo que Dios dijo en su palabra y estableció. No coma cuento. Y no me va a decir no coma carne. No coma cuento. Dice Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Recuerdan qué significaba el ángel? Era el ministro, el anciano o el pastor encargado de esa iglesia. Y uno de esos pastores fue Policarpo, el que leíamos ahora, que murió sepultado, vivo. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, ¿usted qué encuentra en su Biblia? Repito, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El mensaje es muy corto a la iglesia. Los emperadores se dieron cuenta que esta iglesia era imparable. ¿Cómo hacemos para parar a esta gente que se está multiplicando y está creciendo cada vez más y más a tal punto que nos podrían invadir Roma y podrían sacarnos de nuestras ciudades? Pues vamos a matarlos. Y recuerden que hubo un emperador en el primer siglo que era sanguinario. ¿Recuerdan el nombre de él? Nerón. Nerón tomaba a los cristianos y si alguno vio la película de Pablo, apóstol de Cristo, los mataban, los colgaban en un madero por las calles de Roma y les prendía, les echaban una brea, un combustible, un alquitrán y luego de ello los encendían, los prendían. Escuchen bien. Es importante que tú mires la historia de la iglesia primitiva y de la historia de la iglesia cristiana. Porque van a encontrar detalles que son impresionantes. Usted y yo hoy estamos sentados aquí, pero se derramó mucha sangre. La más preciosa, la de nuestro Señor Jesucristo, pero de muchas personas que fueron mártires de la fe, que estuvieron dispuestos a dar su vida por ti y por mí, para que hoy tuviéramos esta comodidad. Llegamos, las sillas están puestas, hay aire acondicionado y no nos da calor. Tienes agua, vas al baño y tomas agua, abres una llave y allá hay agua. Hay oscuridad, prendes una luz. Ellos no tenían nada de eso. Pero es más, aún siendo colgados y muertos y prendidos como antorchas en las calles, el Señor alumbró las calles de Roma con la luz de los cristianos, con sus cuerpos. Aún Roma podía ver, mientras los romanos pasaban y se reían, ver a esos cristianos que se están consumiendo allí, pero ellos daban luz aún estando muertos. Tú estás vivo, estás dando la luz de Cristo. Porque ni se compara esa persecución con la persecución de hoy. Pero hoy la iglesia terriblemente también ha aumentado la persecución y sobre todo en Medio Oriente. Nerón los quemaba y mientras a veces los quemaban, ni siquiera los mataban antes, sino que vivos los prendían, empezaban a alumbrar. Y dice la historia que adoraban a Dios mientras eran quemados. Era una iglesia que sufrió, amados, una iglesia despreciada. Ustedes y yo debemos hacer lo necesario por servir a Cristo, ¿sabe? Porque a Dios le agrada eso. Y muchos murieron creyendo esa verdad, entregaron su vida por ello. Jesús se identifica en el versículo 8 de la iglesia en Esmirna diciendo: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué se lo dijo? No importa que tú entregues tu vida por mí, quiero que sepas algo. El mismo apóstol Juan, muchos años atrás, lo había dicho en palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso
estos hijos de Dios, de estas primeras iglesias, de estos primeros tiempos, decían, así fuera delante del emperador, tú no eres Dios, y ya sabía que iba a morir. Si llega alguien hoy y pone un arma en tu cabeza y te dice, ¿usted es cristiano? Entonces usted mira el arma y, ¿usted quién le dijo eso? ¿Yo? No, de ninguna manera. Uno con el arma acá, esa cosa fría aquí. O como vemos en muchos testimonios de la iglesia de hoy, en Asia, en donde confiesan, o en muchos países, sacan una Biblia y se van a la cárcel por ello y son torturados por decir que lee la Biblia. Y nosotros estamos aquí tranquilos, nadie nos está esperando afuera. Y con toda libertad nos podemos reunir y ser luz y todavía no nos dicen nada. Pero hay hermanos durante toda la historia de estas iglesias hasta hoy que han muerto literalmente por Jesucristo. ¿Estarías tú dispuesto con un arma aquí o tal vez una espada o una hoz acá? Si usted dice que es cristiano, lo decapito o le meto un tiro. Entonces, yo poner mi cabeza así, mirarlo a los ojos y decirle, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Dispara. Esto representaba la segunda iglesia. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? No estamos ni tibios, ¿no le parece? El Señor dice, Señor Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. El Señor sentía y sabía el dolor, porque si hay alguien que sabe el dolor que padece cada miembro de su iglesia es Jesús. Si hay alguien, amado hermano, que conoce hoy tu tribulación, es Jesús. El Señor sabe hoy que tú sufres. El Señor sabe hoy que tú tienes una situación. El Señor dice, yo estoy aquí contigo. Y es más, necesito decirte algo. Es necesario que lo padezcas, porque si realmente has creído en mi nombre, vas a tener problemas, vas a tener dificultad, vas a ser perseguido, vas a ser señalado. Cuando usted llega a alguna parte y usted se presenta como cristiano, el único que tal vez se alegre es otro cristiano. Pero usted nota que inmediatamente el ambiente se pone tenso. Si usted dice que es católico, qué bueno. Si dice musulmán, mientras no se inmole, bienvenido. Si dice Hare Krishna, qué bonito el puntico. Usted dice que es cristiano, inmediatamente hay esa batalla entre la luz y las tinieblas cuando tú te presentas como un creyente en Jesucristo. ¿A usted no le ha pasado? Porque si no le ha pasado es porque entonces usted ha pasado de agache y nadie sabe que usted es cristiano. Tribulación. El Señor conoce nuestro dolor, nuestra tribulación, pero ¿por qué la tribulación? Vamos, por favor, acompáñeme a Juan capítulo 15. Vamos a mirar para que entendamos un poco más por qué Jesús identifica a su iglesia y sabe de la tribulación que Esmirna estaba pasando. Juan capítulo 15, versículo 18. Vamos a ir Juan 15, 18 y vamos a leer hasta el 16, 4. Y con sus ojos síganme en la lectura, porque estas lecturas van a ampliar más por qué es que padecemos tribulación hasta hoy. Juan capítulo 15, 18. El mismo Juan lo escribiría y dice así, ¿estamos? Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de ¿quién? De mi nombre. Porque no conocen a quién, al quien me ha enviado, al Padre. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tenéis excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. No tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que estaba escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y dice el 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Por el solo hecho de ser cristianos, amados, tendremos persecución. Por el solo hecho que tú digas que eres creyente, habrá persecución. Es lo que está diciendo este pasaje. Y quiero que estén muy atentos, porque vamos a pasar por varios escritos donde constata de por qué esa tribulación. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Ahí más adelante, después de Juan. Al libro de los Hechos, capítulo 9, del 15 al 16. Y yo quiero preguntarle antes de seguir, a ver si de pronto es que yo estoy equivocado. ¿Usted ha pasado por algún problema? ¿Usted ha tenido en algún momento tribulación o angustia? ¿Solo yo? Ah, bueno, entonces estamos en el mensaje que es. Esta fue la conversión de Saulo, que luego sería ¿quién? Pablo. Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si no hubiera sido Pablo, sino usted. Oh, Nora, oh, Aisa, Alberto, Margarita, Samir, Nora, Claudia, Vicente, yo los he llamado. ¿Y cuánto van a padecer? Jaime, por causa de mi nombre. Entonces uno dice, ay no, Señor, yo no quiero. Les tengo una noticia. El evangelio puro, cuando se presenta como es, no es color de rosa, amados. Conviértase para que usted le vaya bien, tenga fe, saque su billete de 50 y negocie con el Señor. Pague por esa oración y el Señor le responderá, le multiplicará. Eso es mentira. Si estamos en el Evangelio y la Escritura y la palabra que corresponde, habrá padecimiento en nuestra vida, seremos pasados por fuego, seremos probados, seremos perseguidos, seremos señalados, y eso va a ser para la gloria de aquel por el cual estamos predicando hoy. Y por eso todos los que estamos aquí de alguna manera hemos padecido, y no fue la excepción en este hombre, en Saulo. Y ahora comprobemos, él le dice, aquí recién le dice a Ananías, vaya por él va a padecer por mí. Ahora los invito a la comprobación de esto. Primera de Corintios 4:11. Lo va a decir luego el mismo Pablo. Aquí lo dijo Ananías.
las palabras que Jesús le dijo. Pero ahora en las propias palabras de Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13, miren lo que va a decir el mismísimo Pablo. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Usted le va a dar risa cuando lea esto. No, pero si estaba súper bien. Seamos todos cristianos. Hasta esta hora, léanlo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y tal vez usted me está escuchando hoy y dirá, ¿y entonces yo qué hago aquí? Esto está muy duro. Y ciertamente es duro. Pero es claro que el Señor ha sustentado a cada siervo y a cada hijo suyo y le ha dado la victoria. ¿O acaso no te ha dado la victoria a ti y a mí? Has tenido tribulación, has tenido prueba, pero el mismo Señor también te ha dado ¿qué? La victoria. La gloria es de Él, por Él y para Él, para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Y el mismo Pablo dice, mira todo lo que ha pasado, perseguidos. Somos como la escoria. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a ejercitar de memoria esos libros que debemos tenerlos muy presentes porque todos los días vamos a la Escritura. Hebreos está en el Nuevo Testamento, por allá a finales. Hebreos 11, 36, 38. Hebreos 11, 36, 38 habla de hombres y mujeres que en el primer siglo hasta más o menos el 350 sucedió esto. Hebreos 11, 36 al 38. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y miren lo que dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y uno dice, pero todo lo que hicieron y qué pasó, Señor. Es que el punto no era ni siquiera recibir lo prometido, sino que murieron creyendo, aún sin haber recibido lo prometido. Y ustedes y yo nos quejamos a veces, ay Señor, pero llevo un año orando y usted no me responde y estoy desanimado, entonces yo mejor no voy a la iglesia, usted no me oye. Entonces, ¿por qué Él no te responde? ¿Va a dejar de ser tu Dios? Ese es el Dios que concebimos, el que si yo estoy aquí es porque me responde, yo lo alabo porque Él me escucha, yo lo conozco y quiero estar con Él porque me da lo que yo le pido. O simplemente estoy aquí por el deleite, por su presencia y que lo amaré y moriré por Él, inclusive si Él no me responde. Amados, lo que dice estos pasajes y lo que dicen estas iglesias, estos mensajes a estas iglesias, es una fe que tenemos que levantar, amados.
Algo superior nos está pidiendo Dios a ti, a mí. Hoy estaba preocupado, ¿saben? Porque faltaba un cuarto para las 10 de la mañana que tenemos la reunión aquí, la iglesia estaba vacía. Y eran las 10 y todavía la iglesia estaba vacía. Y yo dije, ¿será que hace 8 días no les gustó el sermón? Yo le decía, Señor, el sermón lo das tú, no yo. Y si no les gusta el sermón, que se quejen contigo. Allá ellos. Pero ¿cómo es posible que no lleguemos temprano para orar, para estar atentos, para decir, Señor, háblame hoy, porque anhelo tu presencia, pero llegamos tarde porque es que es un deber. No es un deleite, es un deber estar en la iglesia. Es que es domingo, hoy nos toca. Y el Señor es claro en estos mensajes. Estamos aquí por derramamiento de mucha sangre. Y sangre preciosa. Una iglesia que fue perseguida todo el tiempo. Todo el tiempo. Segunda Timoteo 3. Segunda a Timoteo, la última carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que sería el apóstol de la primera iglesia, la de Éfeso, y pastor. Segunda a Timoteo 3, Pablo le da una advertencia a Timoteo. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto. Segunda a Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en nuestros días, en los últimos días, ¿vendrán qué? Les pregunto, ¿eso es verdad o es mentira? Ah, bueno, necesito saber si estamos de acuerdo y si creemos a lo que estamos leyendo. Dice el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos invita. Ah, ok. La versión mía está equivocada. Pero si usted es medio nicolaíta, lo va a invitar y va a querer parecerse a esta descripción. Pero si usted rechaza lo malo y llama a las cosas malas por su nombre y a lo bueno por su nombre, entonces vas a evitar. Con estos personajes nos encontramos hoy. Por eso cuando tú dices yo soy cristiano, inmediatamente ¿qué pasa? Uy, este es una aleluyita. Este es de la organización Manos Arriba. Aleluya. Y no. Y entonces está la persecución, las palabras, el rechazo. Ahí está. Y en ese mismo pasaje, mire lo que dice ahí mismo en Timoteo, ahí donde estamos, el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones otra vez, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ¿qué? Y de todas me ha librado el Señor. Y sigue diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú te quieres parecer a Jesucristo tu Señor, si tú realmente vas a obedecerle y hacer su voluntad, le tengo una noticia, va a padecer persecución. Tú puedes decidir hoy, ay no, entonces yo voy a hacer de la secreta mejor.
porque yo quiero ser aceptado con todos y por todos. Es tu decisión. Porque el mundo es el aceite y con Cristo somos el agua. Y esas dos cosas no se combinan. Es tu decisión y es tu responsabilidad. Mas los hombres malos, versículo 13, y los engañosos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya entendemos por qué la tribulación? Ahora, hermano, más preocupante es esto. Si a usted no le pasa nada, si a usted nadie le dice nada en el trabajo, si usted es monedita de oro para todos, es porque usted no se ha presentado como lo que es, como cristiano. Si a usted nadie lo persigue, si a usted nadie lo señala, si a usted nadie lo critica, es porque la gente no sabe que usted es cristiano. Bienvenidos a la CIA, a la secreta. Pero si tú y yo somos genuinos en Cristo Jesús, perdónenme lo que voy a hacer. Nos van a perseguir, nos van a señalar. Y qué bendición. Porque sabemos y leímos, ¿quién nos va a librar de toda esta persecución y tribulación? Jesucristo. Y dice entonces Apocalipsis 2, el 9, yo conozco tus obras, iglesia, y tu tribulación, tu dolor, tu padecimiento, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Tu pobreza, pero tú eres rico. Dios cambia el valor de la vida cuando le conocemos. ¿Dónde están nuestras prioridades sin Cristo? Nacer, crecer, reproducirnos y morir, gradúese, genere plata, casa, carro y beca, propiedades, dinero, más dinero, sea alguien en la vida, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero el Señor cambia esos valores cuando le conocemos. Por eso Él dice, pero tú eres rico, no solo en el sentido económico, sino que Él cambia el valor de muchas cosas en nuestra vida. En los tiempos de la iglesia de Esmirna, si sabían que eras cristiano, no te compraban en el negocio. Si un cristiano quería colocar un negocio en esta segunda iglesia, ¿usted es cristiano? No, gracias. Entonces empezaban a pasar hambre los cristianos porque nadie les compraba. ¿No le ha pasado hoy que de pronto usted en una empresa, en una entrevista, ¿y usted de qué cree? ¿Cómo qué cree usted? No, yo soy cristiano. Bueno, muchas gracias por venir, luego le llamaremos. Ha pasado y he escuchado testimonios de hecho. Los cristianos de ese siglo pasaban hambre, eran empobrecidos, eran perseguidos. Y hoy en día escuchamos, de lo que tenemos aquí, nada nos podremos llevar. Es como una excusa, bueno, igual, nada me llevo para el cielo. Pero ¿saben una cosa? Si hay algo. Si hay algo que definitivamente nos podemos llevar. Dijo Jesús, acumulad tesoros en el reino de los cielos. Y les voy a leer este pasaje, yo se los leo, Mateo 6 del 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está hoy tu tesoro? ¿Dónde está hoy tu corazón, iglesia? ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? ¿Qué es lo que tanto cuidas? Piensa. A veces uno en la casa, uno dice, aquí guardo las joyas. Y coge la cajita y las joyas.
¿Y usted la pone en donde? ¿En el comedor, a donde todos la vean o en la sala? Apenas llegue la gente, vea, que vean que yo tengo. No, uno coge eso y si tiene una caja fuerte y debajo de la tierra y debajo de una cueva, allá la mete. Porque son tesoros y a la hora que yo necesite eso, eso vale, ¿cierto? Es mi tesoro. O a veces, uy, tan bonita mi casa, mire esta fachada. ¿Ya vio mi carro? Lo limpia. Mire este carro. ¿Usted ya vio cuánto me estoy ganando? Ya soy alguien. Tengo un sueldo muy bueno. Bueno, esta está pelada, ¿no? No la miren tanto. No me miren la Gold con Fandi. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? ¿En una persona? Yo voy a donde tú me digas que vaya y si te tiras me tiro contigo. Tú eres mi Dios. Es que es mi novia. Ay, mejor dicho. Eso sí que se ven los muchachos. Se novian y no los vuelve a ver uno en la iglesia. Grave. Iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuánto tienes en tu cuenta hoy? ¿Cuántas cosas has acumulado? ¿Es usted el que todos los días mira la app de su cuenta bancaria para ver, ay, subió 1 centavo, 1 peso con 50 centavos? En un mes ya tendré 50 pesos más en mi cuenta. ¿Es usted el que consulta su cuenta constantemente para ver qué tanto ha engordado? Por eso el Señor le está diciendo, y se me fue la imagen, a la iglesia de Esmirna, tu pobreza física, pero tú eres rico espiritualmente, porque tu corazón en donde debe estar, conmigo, con Jesucristo. Hay una historia, casi un chiste, de un diácono que llega al cielo, pero no era Norita, se llamaba Jaime el diácono. No he dicho si es aponte, nada, se llama Jaime. Y llegó y el apóstol Pedro, Jaime, bienvenido. Te estábamos esperando y Jaime, yo sé, aquí estoy. Voy a cambiar el nombre, porque después van a molestar a Jaime. Mi hermano Raúl. Entonces, Raúl, aquí estoy. Me dijeron que usted me iba a dar indicaciones de dónde estaba mi casa. Sí, claro. Usted ve toda esa calle de cristal, 3 cuadras abajo a la izquierda, la número 7, esa es la suya. Y entonces Raúl, muchas gracias. Y el diácono Raúl se va a buscar su casa. E iba pasando en el vecindario y unas casas hechas en oro, en cristal, en piedras preciosas. Y entonces Raúl iba imaginando cómo será mi casa. Y dobla a la izquierda, llega a la casa número 7 y se devuelve a donde Pedro. Pedro, yo creo que tú te equivocaste de número. No es la número 7, allá llegué y ¿qué pasó? ¿No le gustó? Pues una choza. Entonces Pedro le dice, esos fueron los materiales que tú mandaste, no mandaste más. Es más, te quedó un medio hueco en el techo, entonces de pronto te va a entrar agua, no alcanzó para lo que mandaste. Porque tu tesoro fue prioridad abajo en la tierra, no acá arriba en los cielos. Es un ejemplo, ¿no, hermano Raúl? ¿Cómo será tu casa o cómo será mi casa en el cielo? Ciertamente el Señor promete una morada para cada uno, pero si tuviéramos que mandar los materiales, ¿cómo estaría tu casa y cómo estaría la mía? Pregúntese. Si usted espera un palacio allá arriba, entonces hay que trabajar acá. Y hay que tener nuestro tesoro en manos de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. En los primeros siglos, las iglesias se caracterizaron porque había gran pobreza, pero había gran poder. La iglesia de nuestros días, hay gran riqueza y hay poco o no hay poder. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres tú? Y el Señor le dice, yo sé de tu tribulación, yo sé de tu pobreza, pero tú eres rico. Yo quiero que tu riqueza seas lo que
yo hago dentro de ti, yo vivo dentro de ti, la casa que estoy levantando dentro de ti. Mi comunión contigo te hace rico. Esa comunión con Jesús nos cambia los valores. Y aunque no tengamos en cosas, somos ricos, porque el Todopoderoso mora, vive en nosotros. Si usted se siente empobrecido, sepa hoy que Dios le dice, pero eres rico. Eres rico. Y vamos terminando. ¿Están aburridos? Porque ya es la 1, no mentira, faltan 10 para las 12. Y yo sé que hasta ahora empieza el estómago a decir ciertas cosas acá adentro, a hablar como en lenguas el estómago. Entonces dígale al estómago que espere. ¿Le parece a usted importante lo que está escuchando hoy? Gloria a Dios. Ahorita yo estaba allá atrás orando y de verdad que me tocaba mucho el Señor. Porque luego sigue diciendo el 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recuerden que había muchos judíos ahí que se llamaban judíos, pero que perseguían a su iglesia. Y así como habían judíos que se llamaban judíos, pero no daban testimonio de ser pueblo de Dios, hoy en día hay muchas iglesias que tristemente se dicen llamar iglesias, pero son iglesias en donde mora Satanás también. Qué feo lo que acaba de escuchar, ¿cierto? ¿Pero por qué? A veces ni siquiera por la misma gente, sino por la predicación, en donde la gloria no es para Dios, sino para el hombre. En donde lo que se predica no es palabra de Dios, sino palabra de hombre. En donde las normas y las leyes y las exigencias no son las de Cristo ni su palabra, ni la escritura, sino las de ellos como predicadores y como hombres. Entonces son iglesias de Satanás. ¿Por qué? Porque están hablando mentira. Y en eso se caracterizó Esmirna también. Le decía y le habló a los judíos, ustedes como los fariseos, sí, muy bien vestidos, muy hermosos, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Y nuestra iglesia, y les hablo a ustedes ahora, en esta iglesia en particular yo les digo, qué bueno que sus ropas se vean bien, que cuando uno pasa por y a través de ustedes huelen bien. Pero eso es lo que percibimos físicamente y lo que vemos los unos de los otros. Pero cuando Cristo viene y se acerca a ti y huele tu alma y huele tu espíritu, ¿qué olor va a encontrar? ¿Un olor agradable o un olor desagradable? Porque si decimos ser iglesia, debemos parecer una iglesia. No toda iglesia que se dice llamar cristiana es una iglesia cristiana. Y Pablo le diría a los mismos judíos en Romanos 2:29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Pablo hablándole a los judíos, usted no es judío por lo que muestra afuera, usted es judío por lo que hay dentro de usted. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto está en la Biblia, hermanos. Si tú eres cristiano por lo que hay dentro de ti. No por tus ropas, no por tu peinado, no por tus joyas, no por tu carro, no por tu casa, no por tu chequera. Es por lo que tú eres en el Señor. Y viene el consejo. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Recuerden lo que padeció la iglesia. Hay una historia. Les quiero contar otra historia. ¿Se quieren ir? Ya nadie respondió, se quieren ir. Había una mujer, dice la historia, real, entre el 100 y 300, una mujer
que fue tomada por los romanos porque la descubrieron orando. Y delante de los hijos fue llevada, camine, la vamos a encender viva. Por eso les digo que tienen que leer la historia de la iglesia cristiana. Y delante de los hijos los pusieron allá para que vieran cómo iba a ser consumida su madre viva. Y entonces dice la historia que esa mamá empezó a cantar alabanzas a Dios. Y los hijos viendo eso, mi mamá la van a prender. Y ella, para que sus hijos vieran su convicción, empezó a adorar al Señor y con esta mano puso este dedo así diciendo, aquí está el Señor, dice. ¿Cómo se llama este dedo? El índice. Dice la historia que con el dedo, mientras empezó a arder en llamas, alababa al Señor. Y luego puso esta mano así, significando victoria, mientras era consumida. Hijos, si esto le llega a pasar a ustedes, Dios está conmigo. No crean que Él es por maldad lo que me está sucediendo, es por Él. Estoy muriendo por Él. Para que más adelante, a través de los siglos, sigan creyendo como yo creo mientras soy consumida por su nombre. Y en Él hay victoria. ¿Tú estás dispuesto a ello, hermano, cuando te toque? Espero que no, porque el Señor ya lo hizo por nosotros. ¿A usted le ha pasado algo así? Seguimos cómodos aquí sentados. ¿Quién nos pellizca? Ni siquiera un pellizco. El desafío final en el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, recuerden, el que venciere como esta mujer, no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice Apocalipsis 26, el mismo libro que estamos leyendo más adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. La primera resurrección va a ser, si morimos ahora y el Señor nos llama en el momento del rapto, y si tú y yo estamos muertos, seremos levantados primero con Cristo y compartiremos con Él en las nubes. Esa es la primera resurrección. Pero si usted y yo, que anhelo en el Señor, no sea así, nos despertamos por allá en Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, en donde Dios dice, venga, que lo voy a juzgar, y se han abierto los libros, y tu nombre no se encuentra hallado. Vendrá entonces tu segunda muerte, al lago de fuego, con Satanás en el infierno. Y el Señor les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si padeces, iglesia, ve hasta el final, y si es con tu propia vida, hazlo. Yo te esperaré. Yo te esperaré. ¿Sabe una cosa, amado? El Señor nos espera. Y no era para asustar las iglesias este mensaje, sino para que las iglesias estuvieran atentas. Mira cómo estás viviendo, mira lo que estás haciendo y vive como yo te pido. ¿Cuántos dicen amén? Les invito a que cierre sus ojos allí donde está. Y reflexione, amado hermano, porque hoy el Señor no le habló a las paredes de esta iglesia, sino a las piedras vivas que constituyen esta iglesia. El Señor te dice una vez más, vuelve al primer amor. Quiero que hoy me recuerdes, que mañana me pienses.
que pasado mañana me anheles, que por allá el miércoles te acuerdes un rato de mí, que el jueves te acerques a mí en oración, que el viernes levantes tus labios para darme una alabanza, que el sábado te pongas de rodillas delante de mí, que el domingo me busques con otros hermanos. Y si crees que no eres digno o si tienes un pecado de tu pasado, de algo que has hecho, yo estoy aquí para perdonarte. Si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hijos, yo quiero que se levanten nuevamente, que vuelvan a las primeras obras, que dejen abrir sus labios y que el Espíritu Santo convenza a otros de pecado, de justicia y de juicio. Sé que han tenido que padecer porque también conozco que han tenido tribulación y quiero que sepan que yo he sufrido también con ustedes allí. Pero es necesario que padezcan persecución por mi nombre. Pero sepan que de todas esas tribulaciones y todas esas angustias y todos esos problemas, Jesucristo, el Señor, nos va a librar. Yo estoy con ustedes y no importa lo que suceda. Y si te vas hoy, si es el tiempo y yo te llamo, vas a estar conmigo. Mantente fiel. Al que venciere, no le daré parte en la segunda muerte. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra, por tu presencia. Padre, queremos declararnos totalmente necesitados de ti, Señor. Doblamos nuestra cerviz orgullosa muchas veces, Padre, para decirte: aquí estamos, Señor, te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos, Señor. Gracias por la oportunidad de poder entender cada uno de los mensajes a estas iglesias y poder reflexionar y saber lo que estamos haciendo bien para ser mejores y lo que no estemos haciendo bien, dejarlo a un lado, rechazarlo y hacer tu voluntad, Señor. Para ti sea toda la gloria y la alabanza, y la iglesia se pone de pie delante de ti en esta mañana y nos tomamos de las manos. Dile al que tienes a tu lado: tú no harás parte de la segunda muerte. Dile. Y dile: tú harás parte de la primera resurrección. Y dile otra vez: compórtate como un hijo de Dios. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Bendito es tu nombre, Señor, y tu presencia, porque ciertamente donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque este mensaje nos alienta a corregir, a levantarnos, a buscarte con temor y con temblor, Dios. Agradecerte por la oportunidad que nos das cada día, Padre, para ver tu gloria, para ver lo que tú haces en medio de las dificultades, Señor, para ver los milagros que haces en nuestra vida, Dios. Iglesia, no temamos por lo que va a suceder. Si estamos enfermos, no tengamos miedo. Si no tenemos trabajo, no tengamos miedo. Si tenemos situaciones críticas, no tengamos miedo. Si no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no tengamos miedo. No tienes dinero, no tengas miedo.
no sabes qué hacer cuando debes hablar de Cristo, no tengas miedo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, aquí están todas nuestras situaciones, aquí está nuestro corazón, Señor. Y cada una de esas peticiones muy especiales que tú conoces en lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí, los colocamos delante de tu presencia, sabiendo que tenemos un Dios vivo que nos escucha cuando levantamos esa oración delante de tu altar, si lo hacemos conforme a tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Así que nos vamos en esta mañana convencidos, Señor, de tu presencia, convencidos, Señor, de que debemos cambiar y de que debemos seguir hacia adelante por el camino por el cual tú nos llevas, Señor, para cumplir ese propósito. Te ruego, bendito Señor, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, para que tu sangre preciosísima esté sobre nosotros desde nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.